En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu infinita misericordia, que supera nuestra capacidad de comprensión. Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo y que podamos penetrar un poco más en este misterio que nos salva, el misterio de tu Hijo, a quien enviaste al seno de María Virgen, para que, hecho hombre, entregara totalmente toda su humanidad para salvarnos. Serena nuestra mente, nuestro corazón, todas nuestras inquietudes, nuestros problemas, que podamos todo ello ponerlo en ti. Danos la gracia de en todo momento bendecirte. Concédenos que a través del don del Espíritu Santo podamos también ser testigos de este mismo amor ante todos los hombres. Que nuestra Madre, la Virgen María, ella que es la que dijo sí por cada uno de nosotros, ella que es la Madre del Adviento, que podamos, unidos a ella, esperar, y unidos a ella también esperarte y salir a tu encuentro. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues me han pedido, como sabéis, que hable un poco de este primer misterio gozoso. El año pasado, esto se entrecorta, me parece. El año pasado se estuvieron reflexionando sobre los misterios luminosos del Santo Rosario. Y este año, pues, los misterios gozosos, y es una alegría también que este primer misterio pues coincida con el Adviento. No hay Adviento sin Anunciación, y no hay Adviento sin Encarnación. Ambas cosas van juntas, Anunciación y Encarnación. Ahora que estamos también, y como sabéis, celebrando estos 1700 años desde el Concilio de Nicea, y donde el credo se forja y se sintetiza, y es la profesión de fe, también nuestra profesión de fe de la Iglesia. Bueno, pues también ahí se expresa la Anunciación, se expresa la Encarnación. Y también en nuestro credo y símbolo apostólico. Jesucristo, Jesús es el Cristo y Jesús es el Hijo único de Dios hecho hombre. ¿Sabéis? Ahí en este símbolo apostólico se habla de que Jesús, el Hijo de Dios, históricamente, también esto, aunque lo repitamos muchas veces, no acabamos de entenderlo del todo. Delante de los misterios, lo primero que tenemos que hacer todos es ser humildes. Entiendo más, entiendo menos, entendemos todos muy poquito. Lo único que hacemos es compartir lo que recibimos, gracias a Dios, que derrama sobre nosotros su Espíritu Santo. Bueno, pues tenemos que volver a recordar una y otra vez que históricamente el Hijo de Dios se hizo hombre. Esto es una locura y no lo pensamos suficiente. ¿Cómo es posible que Dios, este Dios que no tiene necesidad de nada, el Dios que es el otro, este que sostiene todo, este que penetra nuestros pensamientos, que sostiene nuestra alma, que gobierna cielo y tierra, este se hace hombre? Pues se dice en el credo, se dice de dos modos, con dos preposiciones. Se dice que nació de Espíritu Santo.
decir que es el Espíritu Santo y así también se va revelando este misterio enorme de Dios. Dios, el Espíritu Santo actúa eficazmente para fecundar a María. Aquí las que sois mujeres, ella que es la bendita entre todas las mujeres. Pero es impresionante porque no va a conocer varón. Y sin embargo María ama la maternidad más que nadie. En un mundo como este, donde la maternidad está tan perseguida como siempre, donde se desprecia y donde cuanto más se desprecia la maternidad, más bestias nos hacemos los hombres, todos. Matar al inocente nos hace capaces de todo ya. Bueno, pues María nace del Espíritu Santo, de Espíritu Santo. Algo contaremos de esto. Y así se encarna, y se encarna el Verbo de Dios. Se encarna Dios mismo, que se dice en su Verbo, Dios es tal plenitud de ser que es don total de sí mismo. Este don total de sí mismo es el Verbo. Y el Verbo tiene a bien expresar totalmente al Padre. Bueno, pues el Verbo se hace pequeñito, se abaja, sin dejar de ser Dios. Y se va a hacer tan pequeñito que este misterio gozoso, se hace tan pequeñito que se queda en el seno de una mujer. Ahora pensadlo bien y ayudadnos las mujeres. Ayudadnos. Yo no puedo tener un hijo, el mío, pero vosotras sí. Es lo más grande, que la obra de Dios se realice en el seno. Por eso, desde Eva, esta promesa está en el útero de la mujer. Y por eso la mujer es perseguida. Porque a través de la maternidad se transmite la esperanza, generación tras generación. Bueno, todo esto que en María llega a un cumplimiento, Dios, porque es Dios y tiene que ser así, va a nacer de mujer, pero por obra del Espíritu Santo, de la potencia de Dios mismo, potencia de vida. Y también se dice, aquí se ha dicho de Espíritu Santo, y se dice con otra preposición, ex María Virgine. Qué bonito eso. Jesús nace verdaderamente del seno. Nace, no es que es una entelequia, es que nace del seno de María. Y dice María Virgine y permanece virgen. Esto es muy importante porque es Dios y no va a violentar la virginidad. Nosotros también, daros cuenta de este misterio, ¿no? La encarnación del Hijo de Dios, el ángel del Señor anuncia a María y concibe. Si decimos eso, tenemos que aprender a amar la virginidad. Lo digo de otro modo para nosotros y lo repetiré, la pureza de corazón. Ser puros, los puros de corazón, los limpios de corazón, los que no tienen otro Dios a quien adorar, los que no viven para otro, nada más que para aquel que saben que solo es digno de sus pensamientos. Esto es impresionante. Solo Dios es digno del pensamiento del hombre. Y nosotros, no me digáis que no perdemos el tiempo, ¿verdad? Nosotros pensamos en todo menos en Dios. Y encima pensamos que los demás tienen que pensar en nosotros y darnos culto, claro, a nosotros nos tienen que dar culto. Y esto es una esclavitud enorme, porque para que los demás me den culto yo les tengo que alegrar y que además, claro, los demás me vean como algo superior. Menuda lucha diaria. Dios es tan humilde que dice, nos ha hecho de tal modo que cuanto más en Dios, más sencillo es todo. Más sencillo. Bueno. Entonces, esto que está ahí en el símbolo y que nosotros, pues en este misterio,
tenemos que aprender a meditarlo, del Espíritu Santo y de María Virgen. Bueno, pues aquí hay un texto muy importante. Hay varios textos en los que podíamos meditar, pero como sabéis, el texto central y uno de los vértices, de las cimas teológicas del Nuevo Testamento es este texto, y lo voy a leer. Lo conocéis bien, pero quiero que es lo más importante, ¿no? La palabra del Señor. Este texto, tan sencillamente dicho, tan impresionantemente los misterios transmitidos. Bueno, nosotros decimos, ya lo conozco, queridos hermanos, que no lo conocemos. No lo conocemos. Podríamos decir que lo hemos escuchado, que nos suena, pero otra cosa es conocer lo que nos transmite. A través de estaremos eternamente, por una parte colmados del amor de Dios, por otra parte eternamente en el misterio que es Dios. Por tanto, seamos humildes. Y esto que está inspirado por el Espíritu Santo de un modo único, pues también nos abra el corazón. Es del Evangelio de Lucas, y normalmente ahora estas nuevas versiones pues ponen aquí la Anunciación, y podían haber puesto también pues, la Encarnación. Bueno. El 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Pues he puesto ahí a Galilea. Galilea, o sea, que existe un lugar concreto donde esto acontece. Esto es muy importante. Por eso es tan importante también, y para los cristianos en la medida, si pudiéramos, no es preceptivo, pero pisar la tierra que llamamos santa. Siempre en guerra, pero es tierra santa. Siempre. Ahí están las dos cosas, tierra santa, donde Dios pisó, vivió, donde se han acontecido los grandes eventos de la salvación. Pero donde está y continúa la guerra, expresión más allá de todos los conflictos humanos, expresión del hombre viejo, continuamente en guerra contra el hombre nuevo. Israel es pueblo de Dios y es un pueblo continuamente en guerra, y nos dice de qué modo está la Iglesia también. Ahora nosotros espiritualmente, pero ellos continúan, ya lo veis, continúa lo mismo. No podemos nosotros entendernos sin Israel, no podemos. Son nuestros hermanos mayores y hay un misterio enorme en Israel. Bueno, pues por eso también ahí fue enviado a un pueblo de Galilea. Qué bien, ¿no? Jesús también será ahí donde hace su ministerio, alrededor de este lago de Galilea. Lago de Genesaret, de Kinneret, porque tiene la forma como si fuera pues, una lira, un arpa, y entonces así se llama, Kinneret. Bueno, entonces, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Casi no ha dicho nada, pero ha dicho tantísimas cosas. Claro. Y lo repite 2 veces aquí, este versículo está aquí, dice, la virgen se llamaba María. 2 veces dice que es virgen. Y está desposada. Está todavía en estos 2 momentos hacia el matrimonio, está en el momento, digámoslo así, para que nosotros, del noviazgo. Pero para todos los efectos es esposa. Para todos los efectos es esposo. Y ha dicho José de la casa de David, porque Jesús va a entrar dentro de toda la línea de las promesas de David a través de José, legalmente. José asume legalmente la paternidad y lo va a hacer de maravilla. Una vez que termina, que prepara a Jesús, que lo prepara para ser el Cristo en cuanto a la preparación de todo el conocimiento de la historia salvífica, etcétera, etcétera. Una vez que está preparado, se aparta José. Ya no va a estar en la vida pública. Sin embargo, va a decir muchas veces el texto, según costumbre Jesús entraba en la sinagoga. ¿Y eso qué significa, la costumbre? Significa que le había enseñado José y María. La costumbre. Nosotros decimos, vamos el domingo a misa, efectivamente. Efectivamente.
Estas costumbres son enseñadas por los padres a Jesús. Mira, y era dócil Jesús. ¿Qué hacemos con los hijos? Enséñalos, enséñalos. ¿Y Jesús conocía las Escrituras? Claro, Jesús las penetraba de un modo único, pero guiado por José y por María. Bueno, aquí dice, José, de la casa de David, la Virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Claro, como todo lo que le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Todo esto, si nos detuviéramos, está resonando a promesas mesiánicas. María, que conoce lo que es la hija de Sión, Bat Sion, lo conoce, todas las promesas. María se conturba, porque resulta que es que la está diciendo a ella lo que se decía de Jerusalén, todas las promesas de los profetas. Alégrate, hija de Sión. No, ahora se lo dice a ella. El Señor está contigo. No, ahora se lo dice a ella, pero se conturba porque son las promesas mesiánicas. Y María resuena ante estas palabras, lo dice. Ella se conturbó por estas palabras. Por estas palabras. A nosotros, si hay alguna palabra que nos toca, decimos, uy, es que me ha tocado. Pues a María le tocaban, a María sí que le tocaban bien. Y siendo como es pura, pues podéis imaginar, encontraba terreno bueno, terreno santo, buena tierra buena. De hecho, María no va a dejar que se pierda ni una palabra de Dios, ni una. Yo estoy de acuerdo, y vosotros también, ¿verdad? Que nosotros perdemos más de una, ¿verdad? Más de una. Ella se conturbó, porque María es humilde y se sabe nada. Y se sabe nada. Y se preguntaba qué significaría aquel saludo. ¿Qué significa esto para mí? El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno, qué bonito, en tu seno. Se va a decir de Sión que el Señor está en medio de ti. Ahora aquí se dice que el Señor no va a estar en medio de Jerusalén, sino que está en tu seno. O sea, esto es impresionante. El Señor viene a ti y está en medio de ti. Toda la promesa del Éxodo es que Dios venga a habitar en medio de su pueblo. Y ahora no dice en medio del pueblo, sino que viene a habitar en ti. Es tremendo. Yo no sé, las mujeres, de verdad os lo digo, pero ¿cómo no tembláis? Que Dios venga a habitar en ti, en tu seno. Mirad que las que sois madres sabéis la alegría de ser madres. Pero vamos, esto es algo más. Dios mismo viene en ti, en tu seno. Solo hay una vez que se dice en tu seno, en la Escritura. ¿Sabéis dónde, verdad? Aquí. No hay más. Podéis mirar en toda la Escritura. Nunca se dice eso. Porque para concebir tiene que venir de fuera del semen del hombre, tiene que penetrar dentro de la mujer. Aquí no va a ser así. El Espíritu Santo te hace fecunda en ti, sin intervención de hombre. Todo viene de dentro. Todo viene de dentro. Y a dar a luz un hijo. Claro, si este viene de dentro, viene del Espíritu Santo, ¿me puede decir quién es? Es que es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. ¿A quién pondrás por nombre? Jesús, Yehoshua, lo ha dicho todo, Yehoshua. El Señor es Salvador, el Señor es el mismo Señor que viene a salvaros. Él será grande, solo Dios es grande. Se le llamará Hijo del Altísimo. Claro, comprenderéis que a Jesús esto María se lo dijo, ¿verdad? Que a veces pensamos que María no hablaba, y José tampoco. Y Jesús se la tuvo que apañar por sí mismo para ver cómo había nacido. Somos tremendos. Somos tremendos. Hombre, somos tremendos.
Pues claro que María se lo dice, nos lo dice a nosotros y no se lo dice a Jesús. Isabel tiene conocimiento y después Jesús no. Pero hombre, estaba María ahí, ¿verdad? Que decía, "Ay, allí te las apañarás". Y también con José tampoco hablaba, eran mudos. Los que no somos sensatos somos nosotros. Son tan grandes que hasta son sencillos. Cuanto menos grandes somos, menos sencillos, más complicados. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Antes ha dicho José, de la casa de David. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel. Hay 3 cosas que dice el ángel y María responde. 3 y 3 en un diálogo. Lo pone Lucas. ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? Esto es muy importante. Porque ella, que está llena de gracia, que jaritomene, la gracia le sella que ella es totalmente de Dios. No conozco varón es un verbo de estado. Ni lo conozco, ni tengo pretensión de conocerlo. ¿Cómo se preserva el que yo no conozca varón, que para mí es la voluntad de Dios, con esto que dices que yo tenga un hijo? La pregunta se las trae. El mí está a permanecer llena de gracia y esto vincula a la virginidad. Y me dices que voy a tener un hijo. Y yo no conozco varón. ¿Cómo será esto? Hombre, si está desposada. Es que José también es un grande. Viven. José no tiene ninguna razón de existir si no es María, por eso su crisis. Esto también es complicado. José solo, y lo veo así, solo existe por María. No tiene otra razón de existencia José. Por eso cuando interviene Dios de este modo y se cumplen las promesas, Él dirá, Evangelio de Mateo, entonces yo tengo que continuar o no, porque ahora perteneces totalmente, te ha asumido así, de un modo único, y vamos a entregarnos a Él. A servir a la palabra, pero esto, ¿qué hago yo aquí ahora? Y Dios le dirá, José, está todo muy bien hecho. Precisamente esto sucede cuando estás desposado para que no haya ningún escándalo. De hecho, se dirá, pensaban que era hijo de José. Basta. No hay nada. No tengas miedo, porque estás preparado para esto. Bueno. ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió. El Espíritu Santo. Solo cuando María escucha Espíritu Santo acepta. Y podéis mirar siempre María. Hasta que no entra el Espíritu Santo no hay modo. Nosotros depende el dinero. Y la salud. Y los intereses. María el Espíritu Santo. He caído enfermo, el Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Podrías estar tranquila? Pero si hay alguien más, bueno. María no le importa ya a nadie más. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto sería para no terminar, porque si no le cubre con la sombra, ¿quién recibe el verbo en María? No lo recibe María, lo recibe el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de la Eucaristía. ¿Quién recibe en ti el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Quién lo recibe? El Espíritu Santo, no lo recibes tú. A ti y a mí nos reventaría. Tiene que venir el Espíritu Santo, por eso es necesario estar un poco en gracia. Tiene que cubrir. Imaginaos los místicos, que cuando tienen experiencias místicas, dice que hasta se les sale el alma. El alma, algunos levitan. ¿Qué sería de María si no viene y le cubre con su sombra? Le adumbra.
Pues que la reventaría. Las experiencias que tiene María son únicas, impresionantes. Se está viviendo todos los misterios del Verbo lo está viviendo en su seno. Si hablásemos, aquí están todos los misterios que hablamos de gozosos, luminosos, gloriosos y dolorosos, todos están aquí. He aquí la esclava del Señor. ¿Quién es este? El siervo del Señor, están todos aquí. Los misterios son inseparables, van juntos. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes, la que era considerada estéril. Se ha dicho al principio, al 6º mes. O sea que todo nos lo pone en relación con el tiempo de Juan el Bautista, el precursor. El 6º mes, este 6º mes, como un poco antes ha estado hablando a Zacarías en el templo, es el 6º mes de la concepción en Isabel de este hijo, tan deseado por ellos y que ya no pensaban, y que es obra de la potencia de Dios. Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el 6º mes la que era considerada estéril. Ella ha concebido estéril con intervención de su esposo, y tú vas a concebir por la potencia del Espíritu Santo siendo virgen. Porque no hay nada imposible para Dios. Y dijo María. ¿Te das cuenta que hasta que no le dice eso, no lo va a decir? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según todo este proyecto. Se dice palabra, pero es rema, toda esta rema, todo este proyecto de Dios. Estoy entregada a Él. El ángel la dejó y se fue. Un lugar, y además lo hace muy bien Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, porque salvaguarda, no obstante que nos transmite toda la verdad del obrar de Dios, lo que diríamos la teología, lo que hace Lucas es preservar siempre el fundamento histórico. Aquí no se está inventando nada. Una de las fuentes de Lucas es María, o alguien muy próximo a María. Entonces nos habla del lugar, ahí está Nazaret, el momento, el 6º mes, etcétera, las personas, nos habla de José, nos habla de María, nos habla de Isabel, la situación de María, que es virgen, está desposada, etcétera. Y nos habla del consentimiento. Si María no dice sí, no hay nada que hacer. Esto también es muy importante para nosotros. Dios nos salva en nuestra libertad. Y esto es un descubrimiento cada vez mayor. Es que quiero, como el hijo pródigo, irme. Dios te lo va a permitir. Y si te salva, te salvará cuando estés peor que los cerdos. Pero no quebrará tu libertad. Nunca le podremos decir a Dios, no me dejaste hacer esto. Mentira. Mentira. Te he dejado y no he dejado de amarte. Esto es otra cosa. Siempre he estado contigo, siempre te he amado, siempre te he hecho el bien, siempre he sido misericordioso. Y nunca te he impedido que fueras contra mí. Este es Dios. Pues eso solo el consentimiento de María hace que el Espíritu Santo obre. Muy rápido con esto porque quiero hablar de la Eucaristía, ya que yo creo que es así como todos nosotros nos vamos a ver un poco más involucrados. Está bien que hablemos de todo esto porque es así como se ilumina todo lo demás, pero nosotros tenemos que ser protagonistas. Mira que no va a haber otro como tú. ¿Tú esto lo entiendes? Que no existe otro como tú.
que tú estás llamado a ser santo, a ser santa, y que tu vida es única. Y que es imposible sin escuchar esto y sin abrirnos a ello. Y muchas veces vamos a decir, yo es que soy así, mira a ver lo que dices cuando eres así, porque hay muchas cosas que se han pegado, se nos han pegado. Dios no nos ha hecho ladrones, Dios no nos ha hecho asesinos, Dios no nos ha hecho lujuriosos, Dios no nos ha hecho con mal carácter. Somos nosotros que la vida, poco a poco hemos cogido muy malas costumbres donde estemos. Por eso hay que volver al origen, y el origen siempre es este, el verbo, siempre el verbo. A imagen y semejanza de este hemos sido creados. Alégrate. Ya hemos comentado un poquito esto, alégrate. No le dice, hola María, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Que no le dice esto, alégrate. Jaire. Esto, claro, esto es mucho más que el saludo de los hebreos, el shalom, mucho más. Esto está hablando de todas estas expresiones que se utilizan en relación con las promesas mesiánicas, y que en hebreo se dice ronni, alégrate, o galal, gili, exulta. Son invitaciones. O sea, el Señor viene a ti. El Mesías está a punto de aparecer y tú tienes que alegrarte. Bueno, Adviento, cuando rezamos este misterio, ¿nos alegramos? Alégrate, el Señor viene a ti. ¿Y qué hacemos? ¡Oh, qué pesado es esto!, ¿verdad? pesado, porque claro, este misterio no acabamos de asumirlo. Resulta que ahora en la Eucaristía, da igual, voy un poco adelante, también hay un saludo para ti. El prólogo de la encarnación es este diálogo del ángel con María. El prólogo de la comunión es el sacerdote con el fiel. Hay también un ángel. He aquí el Cordero de Dios. La invitación a la comunión es gloriosa. ¿Quieres comulgar o no? ¿Quieres que éste esté dentro de ti y te transforme o no? Esto es impresionante. Impresionante. Porque María lo tuvo en su seno, pero es que tú también lo vas a tener dentro de ti. Y claro, está aquí la llena de gracia, esto jaritó, es que la gracia es transformante, porque María la transforma en gracia. Estos verbos que terminan en o, omicron, y omega, estos verbos en griego no solamente se dice lo que expresan, sino que al mismo tiempo dice que transforman en aquello que significan. Alégrate, y daros cuenta que esto que se dice, ¿no?, de Jerusalén, la hija de Sión, Bat Sión, ahora se dice en María, el Señor viene en medio de ti, pues a María se dice, concebirás en tu seno. La grandeza de María. Bueno, pues le dice, llena de gracia. No solamente significa que es favorecida, que es privilegiada, sino que, vuelvo a decir, que estos verbos hablan de una transformación de aquel que es el sujeto de esos verbos. Te transforma mediante la gracia. María, estás siendo transformada continuamente, estás siendo preparada, estás siendo llenada, estás siendo colmada continuamente para que seas madre del Mesías, del Hijo de Dios. Y ese término, este quejaritomene, lleva consigo, por la gracia, podríamos detenernos más, lleva consigo también la tendencia profunda a permanecer virgen, en cuerpo y alma. Se utiliza un término para decir de María virgen, es parcenos. En hebreo, cuando habla Isaías,
capítulo 7, se dice una doncella, se utiliza alma. Puede ser virgen o no, es joven. Pero esto es lo que se llama el sensus plenior, el sentido pleno de aquel término, ahora nos lo dice. Y es que aquello estaba apuntando a una virginidad impresionante. Por eso Parcenos es virgen, física, también. Ella, en cuanto llena de gracia, pues ya sabemos que es purísima. El Señor está contigo. Dios nunca pide nada que Él no esté con aquel a quien se lo pide. Es Dios el que lo realiza. Jo Kyrios metaso. De hecho, Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pues un cristiano tiene que anunciarlo. Nunca nos pide el Señor nada que Él no venga con nosotros a realizarlo. Esto es la gracia del cristiano permanente, que tiene que verse lleno de gracia. Cuando comulgamos la gracia con mayúsculas, todas mayúsculas. ¿Cómo no vamos a ser llenos de gracia? Pues porque no nos enteramos, ni el sacerdote ni los demás. A los sacerdotes, pues muchas veces nos enteramos. Estamos pues con nuestras cosas y somos tan pobres que el único grande pues es Dios. En tu seno, concebirás en tu seno, en el seno, y darás a luz un hijo. Tremendo. No viene de fuera, viene de dentro, lo llamarás de nombre Jesús, su nombre. Por eso no es debido a que entre ahí el semen desde fuera, sino que todo es interior. Y después un poco más adelante lo explica el ángel, ¿no? Va a ser obra, la acción del Espíritu Santo. Es una concepción virginal, única. Y en la fe sabemos que es verdad. Eso no es contrario a la razón. Es una luz que es mucho más grande. Al que lo acepta porque es la obra, no solamente el María, sino que es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Transformados para ser otro Cristo. Es así, Seremos otro Cristo. Estamos llamados a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y María misma da a entender que no solo físicamente es virgen, sino que lo es en lo profundo de su corazón. ¿Cómo sucederá esto? Si es que no tenía necesidad de preguntar, estoy desposada con José, es que no es así. ¿Cómo sucederá esto? Pues no conozco varón. No conozco, esto es un presente. No conozco. Y esto es lo que se denomina un presente de estado. Igual que dice, no fumo, pues no fumas. Está. Yo no fumo, yo no bebo alcohol, no bebo alcohol. Está. Yo no conozco, ni he conocido, ni conozco, ni conoceré. Esto es lo que está sellado en mi corazón. Por eso señala el propósito firme de permanecer como tal. Y el Espíritu Santo lo confirma. Vendrá sobre ti la potencia del Altísimo. Bueno, ella es virgen, llena de gracia, viene el Espíritu Santo, por eso dice, lo que nace de ti, con toda esta santidad, es santo. Lo que nace de ti es santo. Está diciendo, ¿quién es el santo? Solo Dios es santo. Por tanto, lo que nace de ti es Dios con nosotros. Es impresionante, por eso el que nace de ti, será llamado Hijo de Dios. Pero es que llamado Hijo de Dios porque es Hijo de Dios. Esto que se dice, y paso ahora a decir dos palabras sobre la Eucaristía. Dice aún así, dice, el Espíritu te cubrirá con su sombra. Bueno, se utiliza aquí el término episkiazo. Bueno, este término en hebreo es shakan. Y shakan es de donde viene ese término que quizás hemos oído hablar más, que es la Shekinah. La Shekinah. Bueno, pues está diciendo, cubrirte con su sombra, está hablando el mismo término ahora, ¿verdad?
de Dios. En lugar de decir Dios, dicen Shekinah. Para indicar, la Shekinah es la morada. Daros cuenta que para Zacarías estaba en el templo, un lugar el más santo de todo Israel, en el medio de la liturgia más solemne. Ahora esto está en un pueblecito, una virgen, aquí no hay ninguna liturgia, pero sin embargo se convierte en la morada. Ella se convierte en el tabernáculo de Dios, en medio de su pueblo, el lugar santo. Y además se convierte en su morada viviente, Dios vivo. Ya no es un templo muerto, sino que ella es. De ahí que los cristianos, la Eucaristía, somos tabernáculos andantes, que salimos de la Eucaristía y no nos damos cuenta que llevas aquí. Vamos preocupados a ver si vemos el Real Madrid. Y no te has mirado todavía. Si tienes ahí a un niño, lo digo en términos, ¿no te das cuenta que llevas a un niño? A un niño que está llamado a transformarte a ti en él. Lo pensamos poco. Este cuerpo, esta carne tira hacia abajo y no podemos. Es la hija de Sión y representa por eso al nuevo pueblo de Dios. Y el Verbo se hizo carne, dice San Juan. Bueno, pues voy a decir ahora, en estos minutos que quedan, un poco después de haber comentado esta anunciación y este abajamiento del Verbo de Dios que se hace carne por obra del Espíritu Santo en el seno de María. Vamos a hablar de la encarnación y la Eucaristía, para que nosotros le pidamos a María que podamos vivirlo, que podamos cada vez ser más también morada verdaderamente de Dios. La encarnación en el seno de María nos anuncia la Eucaristía. Son inseparables. La encarnación y la Eucaristía son inseparables. El día de la Natividad celebramos la encarnación sobre el altar. Sobre el altar. Ahora lo nuestro es ir penetrando en este Dios que se hizo hombre y que volverá glorioso. Pero para nosotros caminamos en la fe, todavía tenemos que asumir esta grandeza del abajamiento. Por eso vamos camino de Navidad, camino de celebrar el abajamiento, en este pesebre que es el altar, y que además, nos lo va a decir allí, ¿verdad? Aquí fui machacado, aquí fui hecho harina. Aquí fui hecho pan para ti. Bueno, Jesús es el grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muera, pero es que este grano de trigo ha sido sembrado en el seno de María. Ahí empieza todo. Maravilla, qué tierra, ¿verdad? Qué tierra. Por eso, cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, que ahora nosotros lo comulgamos ya glorificado, sin embargo, participamos de algún modo del cuerpo y de la sangre de María. Porque Jesús, ¿de quién asumió la carne? María es muy grande, siendo como es una criatura. Bueno, sembrado en las entrañas de María, y germina, y madura, y va a ser molido, hecho trizas. Para poder ser pan, es molido y hecho trizas en la pasión. O sea, este grano, ¿verdad? ¿Verdad que nosotros queremos ser también santos, pero no molidos? Esto no. A nosotros nos cuesta un poco más. Porque no aguantamos, ni siquiera a los que nos quieren, les aguantamos algún fallo. Ellos tienen que aguantar los fallos nuestros, eso sí. Pero otra cosa es aguantar el fallo del otro. Siempre igual, el otro siempre igual. Yo siempre tengo excusas. Molido en la pasión. Daros cuenta que para hacer pan es necesario un horno, es necesario fuego. Por eso aquí va a haber un fuego, el mismo fuego que encarna, que es el Espíritu Santo. Curioso, ¿eh? Es curioso. Solo hay un fuego, que es el fuego del Espíritu Santo.
voy a pasar esto porque al menos, a ver si funciona. Fenomenal, al menos ya que la hice, ¿no? Que se use, claro. Aparte, estamos ahí, en la encarnación y la Eucaristía, ya estamos llegando a la conclusión, pero poco a poco. Solo a través del fuego, ¿por qué? Porque mirad, para que haya un sacrificio, no hay sacrificio sin fuego. Por eso va a haber un fuego que no es de fuera, sino que es de dentro. El mismo fuego que arde en el corazón de Jesús, que es el fuego que viene del Padre, que es el amor infinito. El Espíritu Santo, este mismo que engendra, este mismo es el que después convierte también, el Padre envía y convierte este trocito de pan de nuevo en su Hijo, que es un abajamiento. Jesús no tenía por qué haberse quedado en la Eucaristía, pero es la conclusión propia de la encarnación. Es impresionante, pero ¿cómo es posible que te quedes aquí en un trocito de pan, en un poco de vino? ¿Cómo es posible que continúes así? Bueno, de nuevo una humillación, porque no me digáis, los sacerdotes pues no somos buenos, y a veces encima en miseria de pecado. Y es tan humilde, que no lo tiene en cuenta, porque es el Espíritu Santo el que obra. Bueno, dice San Pedro Julián Eymart, este gran santo de la Eucaristía, que es aquí donde estas palabras de San Juan en el prólogo, el Verbo se hizo carne. Ahora nosotros podemos decir, el Verbo se hizo pan. ¡Qué maravilla! El Verbo se hizo pan. Verbum caro, factum est. Verbum panis, factum est. Se hizo pan. Maravilla, o sea que se ha hecho pan, porque es tanto el amor que no quiere solamente estar en María y asumir una carne, quiere estar en cada uno de nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre. Por eso hay un ángel que le anuncia a María, pero hay un ángel que a nosotros nos llama a la comunión. Hay que escucharlo. La Iglesia tiene un representante, un instrumento que es el sacerdote. Y es el sacerdote el que llama a la comunión. Este es el Cordero de Dios. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Tendríamos que correr de alegría, correr de alegría. La Iglesia es esposa y madre. Esto es muy importante para nosotros, que a veces estamos y nos sentimos, y por eso Jesús lo sabe bien. Nos deja una madre junto a los pies de la cruz, la misma madre que le engendró en cuanto Verbo encarnado, pero nos deja un padre. Debido al pecado, el hombre es un huérfano. Entonces el pecado nos ha dejado aislados, nos ha dejado miedosos, no temerosos, sino miedosos. Tuve miedo. Y el pecado hace que pensemos que tenemos que comernos las habichuelas por nosotros, no en la confianza del Padre. Por eso Jesús no se cansa de decirnos, vuestro Padre os quiere, vuestro Padre os quiere, vuestro Padre os quiere. ¿Y cómo lo sé? Al final le matamos y nos damos cuenta que nos quiere, ¿verdad? Que nos quiere. Bueno. La Iglesia nos anuncia a este Verbo, este es el Cordero de Dios, ya está ahí. Esto es lo más grande, este es el Cordero de Dios, se ha hecho pan, se ha hecho pan. La Iglesia lo lleva dentro, lo engendra por obra del Espíritu Santo y nos lo da, lo distribuye. Curioso, se parte. La fracción del pan, uno de los momentos más importantes de la liturgia. La fracción del pan. Porque es el amor partido, pero que nunca mengua. ¿Podemos confiar en la Iglesia? ¿Tú confías en tu madre? ¿Tú crees que la Iglesia en lugar de pan te da una piedra? ¿En lugar de un pez, Cristo, te da un escorpión? ¿O te está diciendo la verdad? ¡Qué maravilla esto! Y te va a decir el cuerpo de Cristo, por eso tienes que decir amén. ¿Es el cuerpo de Cristo? Y tú
en tu libertad, porque si no dices amén, no lo tienes que tomar. Te pide tu consentimiento. Y para Dios, la encarnación supone una condición, la virginidad de María. Esto es muy importante. Una de las condiciones sine qua non es la virginidad de María. Y ha esperado Dios todo el tiempo que ha sido necesario hasta que finalmente, llegada a la plenitud de los tiempos, hay un tabernáculo purísimo, purísimo, preparado. El Espíritu Santo va a descender sobre María, la va a preservar la virginidad, la va a fecundar, el misterio acontece. Pero es que, queridos hermanos, pero si esto está desde el principio, voy a hablar de Eva. Eva pecó, ¿verdad que sí? Sí. Pero todavía no había conocido a Adán. Y cuando Dios deposita en ella la promesa, todavía es virgen. Siempre la promesa está desde la virginidad. Importante esto. Después de la promesa, conocerá Adán a Eva y tendrán un hijo, pero después, cuando deposita la promesa, es virgen. A Dios le gusta. Y para nosotros, Dios se complace en la virginidad, en la pureza. Para nosotros, Dios no nos pide lo que no puede pedirnos, ¿verdad? Pero sí que nos pide una cosa, que es la pureza de corazón. La pureza de corazón es vida del alma. ¿Tienes poca vida? Poco puro. Poco, quizás mucho cigarro, pero poco puro. No tenemos virtudes dignas del verbo de Dios. Por eso lo que nos pide el Señor y se complace es que seamos humildes, que nos acerquemos a Él con profundo respeto y amor y reconozcamos lo que dice el centurión. Qué bonito. Mira, con esto me conformo. Y si es que no he visto fe como esta. Señor, no soy digno de recibirte en mi casa. Qué maravilla. Hombre, pues al menos eso, no me digas que no lo podemos decir con verdad. Yo creo que cuanto más ancianos, más convencidos estamos de que buenos no somos, ¿verdad? Claro. Hombre, igual los jovencillos todavía piensan que son San Francisco de Asís, pero nosotros, ¿verdad? Ni aunque nos llamemos Francisco. Y yo me llamo Salvador, o sea que tampoco, nada. No soy digno. O como Simón Pedro en el capítulo 5 de Lucas, donde después de aquella también pesca abundantísima, siente un temor tremendo ante la divinidad que intuye y dice, apártate de mí, que soy un pecador. Bueno, como después el Señor dice, pero yo te amo y te elijo, pues una maravilla, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que ser humildes y entonces recibir lo que Él nos da, reconociendo lo que nosotros no merecemos. Pero, ay Señor, no merezco, es que María no hacía así, dijo sí. María no dijo, oye, vete a la vecina. Pues es ella la que está preparada. Es a ti a la que te dice, he aquí. Y este es el Cordero de Dios. Y concluyo. La fecundidad. El ángel va a hacer una cosa, porque dice, mira, ahí está tu pariente. Pero es que no solamente es para convencer, entre comillas, a María que hay un signo. Es que lo importante, hermanos, es que diciéndole a María, ahí está tu pariente Isabel, el ángel dice, lo que yo te anuncio viene de Dios. Esto es muy importante. El ángel prueba también su misión. Cuando veas a tu pariente, sabrás que todo lo que te he dicho es verdad. También una garantía. Al mismo tiempo, María sabemos que lo acepta, ¿verdad? En la fe, dichosa la que ha creído. Pero ahí está, porque para Dios nada hay imposible. Bueno, pues el alma, la tuya y la mía, es estéril. ¿Cómo te llamas tú? Isabel. Nuestra alma es Isabel, estéril. Y solo se vuelve fecunda
solo fecunda. Mirad que intentamos dar frutos, como no sabemos lo que es el fruto bendito el fruto, ¿no?, de tu seno. ¿Quién es el fruto? Jesús. Y nosotros duro a no sé qué cosa queremos ser. Bueno, solamente nuestra alma se hace fecunda y por tanto va a dar a luz cuando recibe pues este manjar, ¿no?, este manjar divino que es Cristo. Por eso la Eucaristía, por eso que todavía nosotros pues no tengamos muchas veces ese deseo de diario. Si supiéramos que solamente tenemos un día, pues nos moveríamos hacia ello. La Eucaristía hace producir en nosotros, en un solo día, para la gloria de Dios, más que toda tu vida sin ella. Porque recibimos a Cristo mismo en nosotros. Y Cristo es la gloria de Dios. No quiero otra cosa, preséntaselo. Señor, todo te lo pagaré. ¿Os acordáis de esto, verdad? Señor, ten paciencia, te lo pagaré todo. ¿Lo podemos decir? Cuando tenemos a Cristo, Señor, te lo pagaré todo. ¿Con qué? Mira, con la moneda que es tu Hijo. Ahora la llevas tú. Esto es una maravilla. Al Padre le pagamos con su propio Hijo. Te lo pagaré todo. Él es el cumplimiento en nosotros de todas las promesas. En ti. Por eso hay que unirse a Cristo. En la fe, en la esperanza, en la caridad. Él es el fruto bendito. Y al comulgarlo, lo recibimos. Y esto es agradable al Padre. Por eso el Padre nos ve en su Hijo. Y nos quiere en su Hijo. Y en su Hijo le damos gloria. Ante estas promesas, es curioso que María solo ve su pequeñez. Ha mirado que soy una criatura, ¿no? Ha mirado la humillación de su esclava. María solo ve su propia nada, está contentísima. Proclama mi alma la grandeza del Señor, no dice qué grande soy. No. Nosotros somos pobres criaturas e indignas de que Dios nos mire y de que su propio Hijo venga a nosotros. Por eso tenemos que unirnos a María y con ella decir, fiat, 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 hágase en mí según tu palabra. Y ahora sí concluyo. Cuando la humanidad del Verbo encarnado es triturada, Jesucristo se va a convertir en sacramento. Quiere ofrecerse a todos. Quiere que todos le tengamos dentro. Quiere para todos ser el alimento. Nos queda recibirle. Y esto os va a parecer quizás un poco extraño, pero es la verdad. Nosotros poseemos más que María. Porque poseemos el cuerpo glorioso y resucitado del Salvador. Y además ya está marcado con estos estigmas, ¿verdad?, que han vencido todas las potencias del mundo. María no llevaba en su seno más que el cuerpo pasible, es decir, el cuerpo que iba a sufrir. Llevaba en su seno al varón de dolores. Pero nosotros, hermanos, llevamos, cuando comulgamos, el cuerpo, se dice, impasible y celestial. Llevamos dentro de nosotros al Hijo de Dios que ya está coronado en la gloria. Llevamos en nosotros la vida eterna que se nos promete. Esto es impresionante. María llevó 9 meses a Jesús. Y cuando engendra, vas descontando los días. Menos días de tenerlo dentro de mí. Este peso divino iba descontando los días. Tú y yo en la Eucaristía lo podemos tener todos los días, no 9 meses. Y esto es más grande. ¡Qué maravilla! Que podamos también nosotros, por eso, desear este pan. El Verbo se ha hecho carne. He aquí la gloria de María. El Verbo se ha hecho pan. He aquí nuestra gloria. Que así sea. Bueno, pues nada, nos ponemos de pie, le damos gracias al Señor.
Y lo vamos a hacer rezando juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Cantamos a María. Flos Carmeli, vitis florigera, splendore celi, Virgo puerpera, singularis, Mater mitis, sede virine sia, Carmelitis, esto propitia, Stella Maris. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Hay unas hojas aquí.